9:51. Francisco Quintana, director de estrategia de inversión de ING en España. Buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Dato de inflación, ya lo tenemos encima de la mesa, peor de lo que esperaba el mercado, 9,1, 8,8 estaba más o menos el forecast, 8,6 el anterior. ¿Y a partir de ahí qué? Porque el mercado tampoco se ha asustado demasiado de ver que la inflación estaba más descontrolada de lo que se esperaba. Bueno, el dato viene a confirmar una narrativa que se venía formando en las últimas 2 o 3 semanas, en las que la recesión ha pasado de ser la alternativa que tenían en mente los elementos más negativos del mercado, los más pesimistas, a convertirse en el escenario central. Lo veo con mucha claridad en que ya ha pasado de ser una posibilidad relativamente marginal a ser el escenario central. Y lo vemos probablemente con el instrumento que mejor nos habla de ello, que son el instrumento más líquido y más intercambiado del mundo, que son los bonos americanos. La transformación en los últimos días ha sido muy clara y la historia que nace de ahí es una en la que, vale, la inflación se nos ha ido de las manos, el Banco Central va a tener que intervenir con más agresividad de la que imaginábamos hasta hace solo 3 días y este es el elemento nuevo de la historia. Esta intervención va a ser muy rápida, la economía norteamericana va a ceder muy pronto y en marzo del año que viene vamos a estar ya empezando a ver recortes de tipos de interés. Esta parte en la que el pico se alcanza en la Navidad y en marzo ya estamos metidos en un nuevo ciclo de recortes de tipos, es relativamente nueva. Entonces es una recesión rápida y unos bancos que volverán a ser acomodaticios, a apoyar a los mercados en breve. Esta es la historia que emerge y que ha confirmado este último dato. Lo que pasa es que los tipos no volverán a donde estuvieron. Se está planteando ese 3,5, 3,65 en Estados Unidos. ¿Cuánto crees que podría bajar? Pero como mucho está el 2%. Bueno, sí, podría ser. No tenemos mucha visibilidad acerca de la inflación. Ahora requiere saber, nuestros escenarios dicen que podríamos estar volviendo a finales del año que viene, de 2023, a un 3,5% de inflación en Estados Unidos. Aún así, la política tardaría tiempo en ajustarse a ese nuevo entorno inflacionario. Pero para eso requeriría una reducción total de los riesgos geopolíticos, que se firmara una paz en Rusia y en Ucrania, que se normalizaran las condiciones de oferta en Estados Unidos en particular, esos millones de empleados, de trabajadores que siguen sin volver al mercado y, bueno, y que terminaran de normalizarse el resto de condiciones que se alteraron durante la pandemia y poco a poco están volviendo a su lugar, ¿no? Ese transporte marítimo, esos semiconductores, ese mercado de vehículos de segunda mano que parecía que ya llevaba cayendo, remitiendo sus precios durante bastantes meses y ahora hemos vuelto a ver en el dato de este mes que vuelven a subir los precios. Ese mercado no está del todo normalizado. Todas esas condiciones se deberían cumplir para que la política norteamericana volviera, que el Banco Central norteamericano volviera a una condición de normalidad. Ahora la cuestión, ¿qué es normalidad? Y en Estados Unidos podría ser en ese 1,5-2% como tipo de interés a largo plazo, podría bien ser el tipo de interés neutral, el que dejas cuando todo está más o menos normal, ¿no? Pero podríamos estar hablando de 2024 en el mejor de los casos. ¿Es un aviso la inflación de ayer también para el Banco Central Europeo, que aún iniciando el proceso de subida la inflación puede seguir un poco más descontrolada? Sí, el dato más, quizás el punto más llamativo del indicador de inflación de ayer es lo que se llaman los índices de difusión. Existen muchas maneras de medir cómo la inflación se está propagando dentro de la economía, ¿no? Y los índices de difusión lo que hacen es coger y medir cuántos elementos dentro de según el nivel de detalle en el que quieras entrar, pero digamos si se compone de 50 elementos la cesta, de medir qué porcentaje, cuántos de esos 50 elementos han subido más de un determinado nivel, ¿no? Y por ejemplo el índice de difusión que mide cuántos elementos de la cesta han subido más de un 4% en el último año, pues ya anda cerca del 70%, ¿no? Este es el dato más preocupante, porque nos dice que lo que temíamos, que era esa transmisión de la inflación al resto de la cesta, que es muy difícil de controlar luego, se está produciendo con fuerza. Y no hay nada que indique que en Europa puede ser diferente. Entonces, sí es una advertencia importante a Europa, en el sentido de que, cuidado, no has actuado todavía y ahora la inflación se está volviendo una especie de cáncer que ya actúa sobre muchísimas más capas de la cesta de las que actuaba hace tan solo unos meses. Y el segundo punto es, Estados Unidos está siendo mucho más agresivo que tú, está siendo mucho más activo.
Estos par de décimas que no se esperaban ayer no estaban descontadas por el mercado, se han vuelto a ajustar las expectativas de subida. Ya la expectativa para el 27 de julio no es 75 puntos básicos, ayer cambió a 100 puntos básicos, ha pasado de tener un 7% de probabilidad a tener un 75% de probabilidad en 24 horas. Eso supone más presión sobre el euro por el hecho de que el Banco Central Europeo no ha actuado antes. Entonces, digamos, es un punto de presión sobre el Banco Central Europeo desde diferentes puntos de vista. Euro-dólar, hoy tenemos el movimiento de Mario Draghi. En el caso de que Mario Draghi pueda salir, el euro podría volver a sufrir, ahora sí, ahora se está recuperando. ¿Veis o qué escenario veis para el euro-dólar, sobre todo en el entorno de la reunión del 21 de julio, si el Banco Central Europeo no es lo agresivo que debe ser en los tipos de interés? ¿Crees que la paridad puede estar perdida ya en el corto plazo? Bueno, el corto plazo depende de cuestiones tácticas, de los indicadores que veamos en las próximas semanas. El mercado de divisas es un mercado muy sensible, muy volátil, un poco como el de bonos, en el que se absorben muy rápidamente las noticias, en el que muchas veces se producen sobrereacciones. Entonces, digamos, hacer previsiones en el muy corto plazo es complicado y no tiene mucho sentido a la hora para que las empresas tomen decisiones, ¿no? Y los inversores tomen decisiones a largo plazo. El escenario central de ING es que la presión sobre el euro ha sido quizás exagerada. Y entonces creemos que el euro volverá a tener va a superar la paridad, que estaría en el 1,05 a finales del año 2023. Creemos que las previsiones de recesión son quizás un poco excesivas, y siempre con el escenario central de que la guerra no se extiende o no se recrudece, creemos que cuando empiecen a reajustarse las previsiones de subida de tipos de interés en Estados Unidos, veremos que se reduce un poco la presión sobre el euro. Ese es nuestro escenario central. También hay que decir que los escenarios ahora están cogidos con pinzas cada vez más. Entonces, digamos, el nivel de convicción acerca de este escenario es menor que hace, por ejemplo, 3 meses, pero sigue siendo el central. Muchísimas gracias, Francisco Quintana, director de estrategia de inversión de ING en España. Buen día y buen negocio y buenas vacaciones, Francisco. Muchas gracias. Un saludo. 9:58, vamos a la clave sostenible.